Hoy tocaremos el tema de ondas y oscilaciones. Antes de esto, primero definiremos el concepto de movimiento periódico. El movimiento periódico es un movimiento que se repite a intervalos iguales de tiempo con las mismas características: posición, velocidad y aceleración. Es decir, vuelve a suceder al cabo de cierto tiempo denominado periodo. El vaivén de un columpio, los planetas moviéndose alrededor del Sol y el giro de la rueda de una bicicleta son algunos ejemplos de este tipo de movimiento. Movimiento oscilatorio vibratorio. Es un tipo de movimiento periódico y es aquel movimiento de vaivén que tiene lugar a un lado y a otro de una posición de equilibrio estable. El caso más famoso y un ejemplo de este tipo de movimiento es el péndulo. Movimiento armónico simple. Es el movimiento periódico más sencillo que se puede analizar, el cual sucede cuando existe una fuerza de restitución, en este caso F sub R, la cual es directamente proporcional al desplazamiento con respecto a un punto de equilibrio, en este caso X sub 0. Las cantidades físicas del movimiento armónico simple son las siguientes. Oscilación o vibración. Es el recorrido de ida y vuelta que realiza el móvil oscilante pasando por las dos posiciones extremas. Periodo es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa y esta se mide en segundos. Frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el móvil oscilante en la unidad de tiempo y esta se puede medir en oscilaciones sobre segundo, ciclos sobre segundo, vueltas sobre segundo o hertz. La frecuencia y el periodo se relacionan de forma inversa. La frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Frecuencia angular. Es el recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo y se mide en radianes sobre segundos. Y también se puede despejar de la siguiente relación, en la cual frecuencia es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Elongación lineal o angular. Es el desplazamiento del móvil oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. El desplazamiento lineal se representa por x y se mide en metros, mientras que el desplazamiento angular por θ y se mide en radianes. Amplitud lineal o angular. Es la máxima elongación lineal o angular que se desplaza el móvil oscilante a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Péndulo simple. Responde a un sistema por el cual tenemos un péndulo que se encuentra sujetado hacia una superficie superior y se encuentra moviéndose de izquierda a derecha de manera infinita, podríamos decirlo. Y bueno, tal como ustedes han escuchado, este sistema posee un comportamiento ideal, porque para que algo así pueda ocurrir, dicho péndulo tiene que poseer una masa despreciable y no deben existir otras fuerzas que dañen el sistema, tales como podría ser el rozamiento, el, el mismo aire, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hablando de esto. Hemos mencionado que tiene que ser un péndulo que se mueve, bueno, digamos que está atado al techo con una cuerda, ¿no? Este péndulo, suponiendo que llega hasta esta parte, va a generar un arco, el cual le vamos a poner X. Recordemos esto para comentarlo más adelante. Y el largo de la cuerda va a tener que ser su radio, ¿no? Pero bueno, hablemos de eso un poco luego. Y también va a llegar a generar un ángulo tita. O sea, vemos el péndulo donde está ahora y nos damos cuenta de que tiene que existir un ángulo tita, el cual no siempre va a ser igual al ángulo máximo. Pero bueno, en fin, no tratemos de hablar mucho. Tenemos un péndulo que ha llegado a moverse hasta un ángulo tita, ¿no? de su eje de equilibrio y bueno, ha formado un arco llamado X. Hasta ahí, genial. Ahora, cuando nosotros descomponemos las partes de este péndulo, teniendo como eje principal el P, que
que apunta de manera vertical, ¿no? Lo podemos llegar a descomponer y nos puede llegar a salir lo que sería P sub x y P sub y, lo cual también es lo mismo que mg seno y mg coseno. Mg haciendo referencia a la fuerza de gravedad. Bueno, ok, entonces, explicamos eso antes. Tiene que ser menor a 30 grados. Y esto es debido a que, bueno, tenemos que hacer que la aproximación del seno de un ángulo llegue a ser igual a, bueno, el mismo número que hemos puesto como tita, ¿no? Entre menor a 30 grados sea, esto se va a llegar a cumplir. Y el periodo y la amplitud van a ser constantes. Ahora, sigamos hablando. Hemos mencionado antes de que este péndulo va a llegar a moverse para esta dirección. Entonces, va a existir algo llamado también la fuerza de restablecimiento, fuerza de empuje, la cual va a ser denominado como menos px, menos haciendo referencia a que si el péndulo se mueve en esta dirección, tiene que haber otra fuerza que se vaya en la otra dirección. Y bueno, ya hemos mencionado de que P sub x se descompone en mg seno de tita, pero acá está el menos y bueno, lo ponemos acá. Ahora, también recordemos de que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es importante. Principalmente al momento de que nosotros vemos esta ecuación donde el seno de tita tiene que tener un valor aproximado a tita, ¿no? Y ya sabemos de que la fuerza equivale a menos mg seno de tita. Entonces, podemos decir que mg seno de tita equivale a mg tita, nada más, ¿no? Quitando el seno. Puede sonar un poco confuso ahora, pero si lo analizamos o solo vemos esto, vamos a ver que tiene sentido. Y ahora, hemos mencionado que se mueve hacia un arco X. Y la fórmula para hallar el valor de un arco es igual a tita por su lado o su radio, ¿no? Y bueno, tita también podría ser lo mismo que x sobre l, ¿no? Esta l lo pasamos para el otro lado y sale x sobre l. Entonces, ¿qué pasa? Hemos mencionado que la fuerza es igual a masa por aceleración, pero ¿cuál es la aceleración en un movimiento armónico simple? Claro, es igual a lo que sería la fuerza angular al cuadrado por x. Y no solo eso, negativo. Entonces, tratemos de unir eso. Tratemos de unir lo que era la masa por aceleración con, bueno, el menos px, que hoy en día es mg tita. Lo tenemos acá y quitamos los signos negativos y la masa, que como verán es independiente en todo este sistema, y nos va a llegar a quedar esta ecuación. A esta ecuación también cancelamos la x y nos va a terminar quedando que la velocidad angular, por así decirlo, equivale a la raíz cuadrada de la gravedad sobre el radio o el lado, ¿no?, de este sistema. Sí, o sea, podemos saltarnos todos estos pasos e ir de frente a esta fórmula, claro que sí, pero quise explicar un poco el porqué de esto. Ahora, más allá, si podemos llegar a descomponer, van a existir otras fórmulas para poder hallar esto, para poder hallar el periodo y la frecuencia. Ya sabemos que lo podemos hallar desde este lado, pero usando esta misma descomposición y con un poco de creatividad, nos puede llegar a salir esta otra y esta otra fórmula. Ondas. Las ondas son una propagación, ¿no? Se les dice a lo que sería la propagación de una perturbación generada en un sistema que inicialmente estuvo en posición de equilibrio, transportando energía consigo. Este puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra. Si no se entendió mucho, lo explicamos acá. Es como el simple ejemplo de una persona que tira una piedra al mar, ¿no? ¿Qué pasa con esta piedra al llegar al agua? Empiezan a salir un montón de ondas, o bueno, claro, es lo que nosotros decimos intuitivamente. Oh, mira, están saliendo ondas de la piedra luego de que ésta ha llegado a impactar con el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba el agua en ese momento? O bueno, mejor, digamos un lago donde el agua se mantiene inmóvil, ¿no? El lago se podría decir que estaba en equilibrio, pero luego de que llegó a tener una perturbación, este sistema comenzó a propagarse transportando energía consigo mismo,
¿no? Y lógicamente, si el agua a medida que impacta con otras moléculas, también va impactando a otras. O sea, es como que yo empujar a alguien y ese alguien empuja a otra persona. Entonces va viajando y se va propagando de ese sistema hacia otro lugar. También se puede llegar hacia otro sistema. Ahora, existen dos tipos de ondas. Tenemos las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas se mueven a través de un medio, tal como ya lo he explicado, la piedra golpeando el agua. Ahora, pero también tenemos las electromagnéticas, las cuales no necesitan un medio e inclusive se pueden mover desde el vacío. Un ejemplo de eso puede ser la luz, ¿no? En fin, hablemos un poco de las mecánicas. Las mecánicas poseen dos tipos de ondas, las transversales y las longitudinales. Y bueno, nosotros tenemos una línea y digamos que las transversales se mueven de una manera perpendicular a lo que sería la dirección de la onda. O sea, se llegarían a mover de esta manera. Mientras que las longitudinales responden a la misma dirección, ¿no?, de la propagación. Y bueno, también tenemos ejemplos acá, o tenemos fotos donde nos van explicando un poco mejor esto, ¿no? Tenemos el ejemplo de las ondas transversales y las longitudinales. Pueden pausar el video para que puedan llegar a ver las características. Ondas mecánicas. Ondas mecánicas es aquella perturbación que se propaga necesariamente en un medio sólido, líquido o gaseoso. Es importante también saber que las ondas solamente transportan energía y cantidad de movimiento, más no materia. Un ejemplo de ondas mecánicas podemos ver son las olas del mar, en el cual el medio es el agua, y las ondas sonoras, en el cual el medio material es el aire. Las ondas mecánicas se dividen en dos: ondas transversales y ondas longitudinales. Las ondas transversales son aquellas ondas mecánicas en las cuales las partículas del medio, sea agua, gas o sólido, oscilan perpendicularmente a la velocidad de propagación, es decir, oscilan perpendicularmente a la dirección en la cual se propaga esa onda. Y las ondas longitudinales son las ondas mecánicas en las cuales las partículas del medio oscilan paralelamente a la velocidad de propagación, es decir, que oscilan en la misma dirección en la cual se dirige la onda. Cantidades características del movimiento ondulatorio. Aquí tenemos varios elementos, como por ejemplo el nodo, que vamos a explicarlo más adelante. También tenemos los valles, que son los puntos mínimos de movimiento. También las crestas, que son los puntos máximos de movimiento. La amplitud, que es la distancia entre el eje X y el punto mínimo o el punto máximo. También tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos mismos estados, como por ejemplo entre cresta y cresta o entre valle y valle. También tenemos el periodo, pero eso ya fue explicado anteriormente. Velocidad de una propagación de onda mecánica periódica. La velocidad del movimiento ondulatorio periódico se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda de las ondas. Sabemos que la rapidez se define como una distancia dividida entre un tiempo. En este caso, la distancia es la longitud de onda y el tiempo es un periodo, por lo que la velocidad de la onda sería igual a la longitud de onda sobre el periodo. Pero como hemos explicado antes, el periodo tiene una relación inversa con la frecuencia, de tal manera que nuestra fórmula quedaría tal que así, que la velocidad es igual a la longitud de la onda multiplicado por la frecuencia. Rapidez de una propagación de una onda en una cuerda. Tenemos una cuerda en donde se ejerce una fuerza, de tal manera que tenga esta tendencia y se transmita toda esa energía a lo largo de la cuerda. Vamos a analizar la mínima parte de la cuerda. La cuerda, como podemos ver, a sus extremos tiene una tensión que va a ser descompuesta en componentes verticales y horizontales. Si nos damos cuenta,
al ser la tensión la misma, los componentes horizontales, al ser opuestas, se cancelan y las verticales se suman. Aquí tenemos la siguiente fórmula, que es que la fuerza radial es igual al doble de la tensión por el seno del ángulo, que es equivalente a el doble de la tensión por el ángulo en radianes. Aquí también tenemos un nuevo término. Tenemos que la densidad de masa lineal es igual a la masa sobre delta S, que es la longitud de la cuerda que estamos analizando. Según nuestro sistema, estamos considerando al punto O como punto de referencia, aproximando que el movimiento realizado sea circular. Aquí R es considerado como radio. Aquí tenemos que delta S es igual al radio multiplicado por el doble del ángulo en radianes. ¿Por qué 2 teta? Porque se está considerando todo la longitud delta S, no la mitad, como podemos ver en la imagen. Si intercambiamos valores, tenemos que la masa es igual a la densidad lineal multiplicada por el radio multiplicada por el doble del ángulo en radianes. ¿Ya? Aquí tenemos la fuerza radial, su fórmula que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero esto ya lo tenemos desde antes. Si nos damos cuenta, la fuerza radial es el doble de la tensión multiplicado por el ángulo en radianes. Y la masa, como podemos ver, es la densidad por el radio por el doble del ángulo teta en radianes. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Simplificamos los valores que tienen en común. En este caso sería el 2, sería el ángulo teta, sería el radio y nos daría la siguiente ecuación, que la tensión es igual a la densidad multiplicada por la velocidad al cuadrado. Ondas estacionarias en una cuerda. Tenemos una cuerda tensa con los extremos fijos y voy a ejercer una vibración tal que esa cuerda esté con su extremo fijo y esa onda se propague a través de la cuerda. Esto va a generar nodos y antinodos. Vamos a ver el siguiente ejemplo, como el segundo armónico. Va a generar nodos y antinodos. Los nodos son las regiones de desplazamiento mínimo o cero, cuya energía es mínima o cero. Como se indica aquí, en el centro de la longitud de la cuerda, aquí hay un nodo. Y los antinodos, por otro lado, son las regiones de desplazamiento máximo y con energía máxima. Lo podemos ver aquí o aquí. Es como si fuera la cresta y el valle. ¿Ya? Por otro lado, podemos ver también las fórmulas para hallar la longitud de onda dependiendo del primer armónico y el segundo armónico y así hasta el cuarto armónico para sacar una conclusión en general. Por ejemplo, en el primer armónico, la longitud es igual a 1/2 de la longitud de onda. En el segundo armónico, si simplificamos, la longitud sería igual a la longitud de onda. En el tercer armónico tenemos que la longitud es igual a 3/2 de la longitud de onda. Y en el cuarto armónico tenemos que la longitud de cuerda es igual a, simplificando, el doble de la longitud de onda. Por una forma general, podríamos decir que la longitud de la cuerda es igual a n multiplicado por la longitud de onda en n dividido sobre 2.